Roman Polanski es un director de cine, productor, guionista y actor franco-polaco de origen judío. Reconocido como uno de los cineastas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, es superviviente del Holocausto. Fue estudiante en la Escuela de Cine de Lodz. Su primer largometraje, El cuchillo en el agua, fue seleccionado para competir por el Oscar a Mejor Película en habla no inglesa. Emigró a continuación a Reino Unido, donde pudo realizar Repulsión, Callejón sin salida, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, y El baile de los vampiros. A continuación pudo llevar a cabo en los Estados Unidos, con total libertad creativa, el gran éxito de crítica y público Rosemary's Baby, que terminó por confirmarle como uno de los directores más respetados e importantes de su generación. A pesar de su fama y prestigio, no ha podido evitar que funestos incidentes de su vida personal salpicasen gravemente su carrera. En 1969, su esposa, Sharon Tate, fue brutalmente asesinada por la secta La Familia, liderada por Charles Manson, y en 1977 fue acusado de violación sobre la menor de 13 años de edad Samantha Gaime. Este grave caso truncó de raíz su carrera en los Estados Unidos, país en el que pudo terminar solo una película más, la muy aclamada Chinatown, pues cuando debía volver a prisión tomó un vuelo en secreto a Londres y otro inmediato a París, y no volvió a pisar suelo estadounidense. En Europa dirigió una de sus películas consideradas más personales, rigurosas y emocionantes, Tess, adaptación de la novela Tess, la de los de Urberville, de Thomas Hardy, estrenada en 1979, y con Nastasia Kinski en el personaje principal, cosechó un enorme éxito, sobre todo en Francia. Tras unos años de fracasos económicos y críticos, regresó a lo más alto de su carrera con su filme más arriesgado y biográfico, El pianista, que se alzó con la Palma de Oro de Cannes y el premio Oscar al mejor director, entre otros muchos galardones. Biografía. Infancia. Polanski nació en París en 1933 con el nombre de Raymond Roman Thierry Liebling, en el seno de un matrimonio de emigrantes judíos polacos. Su padre Ryszard Polanski, trabajó en una tienda de discos, se cambió el apellido en 1932 y pasó a llamarse Ryszard Liebling, por lo que el nombre legal de Polanski fue Raymond Roman Thierry Liebling, hasta su retorno a Cracovia, a principio de julio de 1936, en donde recuperó su apellido original polaco y pasó a llamarse Raymond Roman Thierry Polanski, respondiendo al apodo de Romek, diminutivo de Roman. Su madre, de soltera llamada Bula Katz, era de origen ruso y se educó en la religión católica porque su madre lo era, aunque su padre, apellidado Katz, era judío askenazí. Bula Katz estaba divorciada cuando se casó con Ryszard Liebling en 1932 y solo tuvieron un hijo juntos. Se instalaron en el número 5 de la Rue Saint-Hubert, en París, donde vivió Polanski sus 3 primeros años de vida. En el árbol genealógico de Polanski, por tanto, hay raíces judías en un 75% y un 25% de raíces rusas católicas. Los padres de Polanski no practicaban la religión judía y Roman Polanski no recibió educación religiosa, ni judía ni tampoco católica, ni en París ni en Cracovia. Por sus ancestros judíos, experimentó en carne propia los males de la Segunda Guerra Mundial, ya que poco antes de dar comienzo el conflicto se mudó con sus padres de París a Cracovia, creyendo que allí estarían más seguros. Instalarse en Polonia se convirtió en la primera de muchas desgracias de su vida. Durante la guerra, en algún momento de 1943, perdió a su madre, católica, pero clasificada racialmente como judía por parte de padre, en el campo de concentración de Auschwitz junto a otros familiares. Su padre, pese a que estuvo también recluido 2 años en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen, sobrevivió, convirtiéndose en uno de los pocos supervivientes polacos del Holocausto. Durante la guerra, Polanski sobrevivió al gueto de Cracovia y luego, tras vivir como un mendigo en la calle, logró escapar de los nazis haciéndose pasar por hijo católico en familias de acogida, primero los Wilk, en Cracovia, luego los Putek y los Buchala,
en el pueblo de Wysoka, a partir de julio de 1943 y hasta la liberación por el ejército soviético en enero de 1945, tal y como relató el cineasta en sus memorias. Inicios profesionales. Después de la guerra, siendo muy joven, ya empezó a interesarse por el mundo del cine y comenzó su carrera como actor teatral. Más tarde cursó estudios en la Escuela de Cine de Lodz. Su primer cortometraje lo realizó a la temprana edad de 21 años. Se trataba de Rouar, en el que también actúa en el papel principal. Le siguieron Rozbigem y Zababe, Uzmiechcevidny, Dbaj Ludzie Z Estafa, Lampa y Gdy Espadaja Anioli. Durante el rodaje de esta película el joven Polanski, de 26 años, comenzó un romance con la actriz principal, Barbara Kwiatkowska-Las, de 19 años, con la que se casó en ese mismo año y de la que se divorció en 1962. Esto le sirvió para poder realizar su primer largometraje en Polonia, El cuchillo en el agua, con el que consiguió una nominación a la mejor película extranjera en los Oscar de 1963. La película ya mostraba algunas de las características de sus siguientes producciones, por su gusto por los ambientes claustrofóbicos, al colocar a tan solo 3 personajes que navegan en un pequeño barco. Poco después Polanski realizó sus últimos cortometrajes, Le Gros et le Maigre, que rodó en Francia y con el que consiguió varios premios, y es aquí. Se da a conocer. Gracias al reconocimiento cosechado con El cuchillo en el agua, Polanski rodó Repulsión. Escribió el guión junto con su amigo Gerard Brach y contó con una banda sonora del también íntimo Krzysztof Komeda, que ya había realizado varias composiciones musicales para los cortometrajes de Rouman. Esta película fue ya producida por una compañía más o menos importante y significó su primera gran producción en el Reino Unido, con Catherine Deneuve como estrella principal y con un argumento de thriller psicológico que le valió varios premios, incluido el Oso de Plata en el Festival de Berlín de ese año. En 1966 filmó Callejón sin salida, de nuevo en Reino Unido, con Donald Pleasence como protagonista, en la que aparte del ambiente claustrofóbico tan característico del autor, deja ver atisbos de un humor negro muy particular que acompañará algunas de sus mejores películas. Cul-de-sac obtuvo el Oso de Oro en el Festival de Berlín, así como muchos otros premios. Tate y la mejor etapa de su vida. En 1967 Polanski dio el gran salto a los Estados Unidos con el rodaje de El baile de los vampiros, primer filme que rodó en color. Este filme, una parodia de las películas de vampiros de la época, le permitió mostrar sus dotes interpretativas y lo consagró en el mercado estadounidense. Antes y durante el rodaje comenzó una relación amorosa con la actriz Sharon Tate, de 23 años, con la que se casó en enero de 1968 en Londres. La película fue destrozada debido a la excesiva censura de la época y solo pudo ser vista de manera íntegra tiempo después. En 1968, Polanski rodó en Estados Unidos una de sus películas más emblemáticas y polémicas, Rosemary's Baby. Interpretada por la actriz Mia Farrow, la película obtuvo numerosos premios, logró el éxito internacional y tuvo gran repercusión. Polanski tenía en mente utilizar para el papel protagonista a Sharon Tate. Sin embargo, al no decir los productores nada al respecto, Rouman desechó la idea. Polanski, de 35 años, se encontraba en la mejor etapa de su vida, como reconoció él mismo. Asesinato de su esposa. En abril de 1969 murió el compositor musical de películas Krzysztof Komeda a causa de un accidente. Fue el preludio de una serie de desgracias que se cebarían con el director polaco. Por aquel tiempo, Polanski se había mudado a una enorme mansión en el 10.050 de Cielo Drive, en Los Ángeles, donde tuvo lugar uno de los sucesos que marcarían su vida, tanto personal como cinematográfica. Su esposa, la actriz Sharon Tate, quien se encontraba embarazada de 8 meses y medio, fue una de las víctimas de la matanza que la banda La Familia del líder Charles Manson realizó en dicha casa. Los sucesos tuvieron lugar mientras Polanski se encontraba en Londres preparando otro largometraje, El Día del Delfín, que jamás terminó.
El hecho ocurrió la madrugada del 9 de agosto, y Polanski tenía en mente regresar el día 12 a tierras norteamericanas tras haber estado en la capital británica desde el 20 de julio. Y Chinatown y otros estrenos. None. Huida a Europa y Emanuel Seibner. En 1979, tras un intenso rodaje de más de año y medio en Francia, Polanski estrenó Tess, basada en la novela de época de Thomas Hardy, con Nastasia Kinski como protagonista. Dedicó la película a su fallecida esposa Sharon Tate con un simple, "Tu Sharon", quien dio la novela a Polanski, junto con otras pertenencias, el último día que se vieron antes de que volviera la actriz a Los Ángeles. Podemos hacer una película fascinante con este libro, le dijo en ese momento. Tess fue uno de los mayores éxitos de su carrera, logrando varios Globos de Oro y siendo candidata a 6 estatuillas en los Oscar, de las que conseguiría 3. Cabe destacar por el propio Polanski que con Tess lograría la cumbre de su carrera, si bien el propio director tenía pensando hacerla dándole el papel protagonista a la propia Sharon. Reconocido como uno de los realizadores más grandes de la historia del cine, Polanski se tomó un descanso como director durante 6 años. En ese tiempo escribe su autobiografía, Roman por Polanski, donde deja ver claramente que aún no ha superado la muerte de su esposa. En 1986 regresó con Piratas, proyecto que había intentado rodar 10 años atrás inspirándose en las películas de piratas y que, sin Jack Nicholson como protagonista, fue, como vaticinaron las productoras 10 años antes, un fracaso comercial. 2 años más tarde, con 55 años, volvió al género de suspense con una producción estadounidense rodada en Francia, Frantic, junto a Hara Sanford y la que sería la futura esposa de Polanski en 1989, Emanuel Seibner, de 22 años. Frantic funcionó muy bien comercialmente y permitió al director adentrarse en temas aún más oscuros en cuanto a la relación de pareja en Lunas de Hiel, su siguiente trabajo, de nuevo con Emanuel Seibner como protagonista, junto a Peter Coyote y Hugh Grant. La película se estrenó en 1992 y, sin llegar a estar considerada de lo mejor de la filmografía de Polanski, supera los trabajos del director en la década de los 80 y 90. Década de los 90. En 1993, con casi 60 años, nace su primera hija, Morgan, fruto de su matrimonio con Emanuel Seibner, 30 años más joven que él. En 1994 estrenó La muerte y la doncella, basada en el libro del mismo nombre de Ariel Dorfman, con Sigourney Weaver como protagonista. La cinta fue un éxito moderado tanto comercial como de crítica. En 1998 nace su segundo hijo, Elvis, fruto del mismo matrimonio. Tras abandonar un proyecto cinematográfico con John Travolta en 1996 por desavenencias con el actor, en 1999 Polanski rodó La novena puerta, en la que adaptó de forma original la novela de Arturo Pérez Reverte El Club Dumas y otorgó el papel protagonista a Johnny Depp. El filme, aunque fue un éxito comercial, se ganó el estatus de una de las peores películas de Polanski por parte de la crítica. Fue en 1997 cuando Polanski incursionó en el teatro musical, con la producción germano-austríaca Tanz der Vampire. Dicha versión fue protagonizada por el fallecido actor estadounidense Steve Barton. El musical fue un éxito, logrando una gran temporada en Viena y después siendo montada en algunas ciudades alemanas como Stuttgart, Hamburgo y Berlín. También recientemente se ha estrenado la versión polaca del musical, dirigida personalmente por Polanski. El musical contó con una versión estadounidense, Dance of the Vampires, que pese a tener un gran presupuesto no logró captar el sentimiento original de la versión en alemán. El resultado fue una comedia ridícula, con una traducción/adaptación al inglés bastante mediocre, que fue un rotundo fracaso, no llegando siquiera a las 100 funciones. Cabe destacar también su papel como actor en la película Una pura formalidad, en la cual interpreta a un inspector de policía que intenta descubrir un caso con el personaje de Gerard Depardieu como sospechoso. La película fue rodada íntegramente en una lúgubre comisaría de policía.
Siglo y NBSP, Span XX y / Span. None. Problemas con la justicia. Samantha Gaime. Charlotte Lewis. Robin. Renata Langer. Valentine Manier. Filmografía. Cortometrajes. Todos estos cortometrajes salvo Rouar fueron lanzados en 2007 en un DVD titulado Roman Polanski, cortometrajes 1957 a 1963. Largometrajes. Como productor. Como director. Como guionista. Como actor.